Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la cordial bienvenida a nuestro ciclo de charlas de la carrera de kinesiología. Para el día de hoy tendremos la charla del kinesiólogo Rubén Becerra González, quien es diplomado en ergonomía y salud laboral. También es magíster en gestión e inclusión de personas en situación de discapacidad, miembro del Comité de Inclusión Laboral de la SOFOFA y además es especialista en ergonomía de la Asociación Chilena de Seguridad. Para el día de hoy nos tendrá la presentación de salud ocupacional y ergonomía en tiempos de teletrabajo. Damos la cordial bienvenida a Rubén. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo está? Hola Rodrigo, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Así que puedes comenzar ya con su presentación ahí a nuestros cordiales invitados que están ya presentes y conectados con nosotros. Muchas gracias. Me sumo a los saludos de bienvenida. Buenas tardes a todas y todos. Agradecido de la invitación, de poder compartir con ustedes hoy día y que conversemos sobre este tema que la verdad es que a todos y a todas nos ha topado, algunos quizás de forma más sorpresiva desde el año pasado, otros tal vez ya venían trabajando en esta modalidad, pero sin duda que está instalado el teletrabajo en el mundo laboral en Chile y también en el mundo, por cierto. Así que siempre es bienvenido tener este tipo de conversaciones y estos espacios. Les invito también a que puedan participar haciendo consultas, nos las van escribiendo y nuestro moderador luego las podrá ir seleccionando para darle el orden de revisión. Así que les invitamos a participar de forma activa en este tiempo que tengamos hoy día. Entonces, lo primero es hablar sobre cómo nos encontramos hoy. Hay que ser súper conscientes y realistas sobre el contexto en el cual nos encontramos. Yo creo que está de más decir que la pandemia cambió muchas formas de vida, cambió muchas formas de relacionarnos también con las personas y entre las personas. Por ende, hablar de teletrabajo o hablar de trabajo a distancia no puede dejar de lado este contexto sanitario. El teletrabajo no es nuevo, hace varios años ya en Chile y en otros países se aplica. Y uno cuando habla de teletrabajo es cuando tenemos la posibilidad de realizar nuestras funciones en otros lugares que no sean necesariamente las instalaciones de la empresa o la institución de trabajo. Por ende, muchas personas podían ir a una cafetería y teletrabajar o reunirse en una casa, reunirse en un café, en un espacio de público y poder llevar a cabo una reunión o lo que sea necesario en el contexto laboral. Pero hoy día estamos en un espacio estricto que es el hogar. No solamente estamos trabajando en el hogar, también muchas personas comparten ese espacio con sus familias. Pueden haber personas que estén bajo alguna situación de salud particular. Entonces ya este contexto, este espacio del teletrabajo cambia. Y al cambiar también impone ciertas características que para algunas personas pueden ser características negativas o características difíciles de llevar durante este tiempo. Por tanto, hoy día les invito a que tengamos una conversación abierta, en el sentido de que nos concentraremos en la salud ocupacional, pero de diferentes puntos de vista. Uno de ellos, obviamente, que es lo que más se atañe a la ergonomía siempre y por lo que uno empieza a conocer la ergonomía, que es el aspecto físico del puesto de trabajo. Pero quiero que hoy día revisemos también contextos como los riesgos psicosociales que están presentes durante las jornadas laborales y luego invitarles también a revisar algunos consejos prácticos de cómo poder llevar de sobremanera, o de mejor manera, mejor dicho, este escenario. Ahí no solamente desde el punto de vista laboral, sino que también desde el punto de vista académico. Imagino que tenemos estudiantes conectados y conectadas, por ende, también interesante que ellos y ellas puedan revisar cómo les atañe este tema a su realidad. A grandes rasgos, la ergonomía y la salud ocupacional son disciplinas que conllevan el esfuerzo de diferentes profesionales, de diferentes áreas y diferentes especialidades, en busca de un objetivo único, que es el bienestar, la salud y la eficiencia en el puesto de trabajo. Para ello se realizan diferentes instancias, ya sea de prevención, de corrección de algunas situaciones laborales, con el fin de evitar la aparición de enfermedades profesionales y también la ocurrencia de accidentes del trabajo. Entonces, es de sobremanera importante que conversemos de punto de vista transversal, que no nos cerremos a una especialidad de la medicina, sino que entendamos la salud ocupacional como un esfuerzo transversal y multidisciplinario frente al contexto del trabajo. Entonces, hoy día, en nuestra primera parte, revisaremos justamente estos dos conceptos que ya imagino ustedes los conocen, pero siempre es bueno recordarlos. El teletrabajo como concepto es cuando una persona cumple sus funciones laborales mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o debe reportar sus tareas laborales mediante estos medios.
Y esto evidentemente entonces aplica a aquellas personas que trabajan desde el hogar hoy día en el contexto de la pandemia. Y el trabajo a distancia, y esto es lo interesante porque es un concepto que hemos escuchado desde el año pasado. Yo creo que antes pocas personas sabían si había alguna diferencia entre teletrabajo y trabajo a distancia. Y el trabajo a distancia se define cuando las personas cumplen sus funciones, total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar, que sea distinto a las instalaciones de la empresa o la faena en la cual se encuentre su organización. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo a distancia ha existido siempre. Imagino que quienes están acá presentes han tenido funciones fuera de la oficina o fuera de las instalaciones de trabajo y una vez no encontraba el peso a realizar ese tipo de funciones. Pero hoy día, y lo interesante acá, es que la normativa chilena se ha actualizado y justamente ha cambiado la forma en que evalúa, que hace seguimiento y que corrige también las situaciones de trabajo que pueden estar significando un riesgo para la salud de las personas. Por ende, mirándolo siempre desde el vaso medio lleno, este contexto de pandemia ha ayudado incluso a mejorar o a actualizar nuestra normativa y nuestras leyes vigentes. Sin embargo, y fuera de aquello, del contexto en el cual nos encontremos, y es muy importante recalcarlo, las personas que están en modalidad de teletrabajo sí están cubiertas por las leyes y los seguros sociales atribuidos o vinculados al mundo laboral. El seguro social más importante en Chile es la ley 16.744, que establece todas las normas y condiciones referidas a la posibilidad de aparición de enfermedades profesionales o la ocurrencia de accidentes del trabajo. Esta cobertura aplica para todas las personas, ya sean dependientes, independientes o también personas que cumplan labores como dirigentes sindicales. El año pasado, en el oficio 1160 de la Superintendencia de Seguridad Social, recuerda, y aquí hace un alcance respecto justamente al contexto del teletrabajo, que los accidentes domésticos no tienen cobertura sobre esta ley. Y hoy día, en la conversación que tenemos en el mundo ergonómico, justamente ese es el punto. Cómo lograr la separación entre las funciones que sean laborales y las funciones no laborales o domésticas frente a una persona que está en teletrabajo. Vamos a conversar a continuación cómo en la jornada diaria muchas personas tienen una suerte de cruce o dificultad para separar justamente las funciones que sean personales de las funciones que sean laborales. Sobre todo pensando si tenemos a alguien que comparta su espacio de trabajo con la familia o con personas que estén bajo alguna situación de cuidado. Entonces, muy importante también hablar de forma transparente y reconocer que no todas las personas, lamentablemente, en nuestro país tienen las capacidades de espacio, de tiempo o de instalaciones para cumplir con sus funciones de teletrabajo de forma ideal. Bajo esta lógica, entonces, la literatura sugiere algunas ventajas del teletrabajo que se pueden ir comparando, obviamente, en la medida de lo posible. Se establece como norma general que aumenta la productividad, ya sea por una flexibilidad horaria o sencillamente porque los tiempos de conexión hoy día son distintos. Eso para algunas personas puede ser una ventaja, porque evidentemente logra desarrollar más cosas durante el día de las cuales hacía antes. Particularmente para muchas personas, por ejemplo, es una buena noticia no tener que trasladarse a su lugar de empleo. Pensando en una ciudad que tenga un tráfico congestionado, a veces es fácil que una hora sea insuficiente para llegar de un punto A a un punto B. Por ende, ya ese tiempo que la persona se ahorra podría traducirse en un incremento de la productividad. Puede haber también independencia para gestionar el tiempo y las propias necesidades. Antes, muchas veces, no puedo ir a comprar esto que quiero porque tengo que estar en la oficina o no puedo ir a buscar un, no sé, un paquete que me llegó de un encargo. Bueno, hoy día se flexibiliza eso para algunas personas mediante el teletrabajo. Se establece un ambiente más tranquilo, asumiendo que la casa siempre es un lugar confortable, libre de interrupciones. Pero evidentemente acá podemos hacer la salvedad en aquellos casos donde eso no se da. Hay una reducción de los costos y tiempos de desplazamiento, eso sí es evidente. Hay un ahorro en gastos de vestuario. Muchas personas ya no tienen que recurrir a una vestimenta específica para cumplir sus labores, sino que hoy día tienen la libertad y la flexibilidad de ocupar una indumentaria más relajada. Hay posibilidad de atender en casa a niños o a niñas o personas mayores que estén enfermas, como les había dicho anteriormente, y también una elección personal del entorno de trabajo. No sé, si tengo la posibilidad, elijo la sala que más me gusta, la ilumino, pinto las paredes. Hay una libertad para aquellas personas que tengan esa opción. Para la empresa o para los empleadores también hay ventajas. Por ejemplo, hay una disminución del ausentismo. De hecho, a comienzos de este año ya se había hecho un reporte
desde la Dirección del Trabajo de cómo había disminuido el ausentismo en cerca de un 25-26%. Hay un incremento en la productividad por ahorro de tiempo no productivo, por ejemplo, tiempos de transporte y reducción de la tasa de ausentismo, justamente por la misma razón. Este punto es importante, tal vez lo vamos a linkear luego con los riesgos psicosociales. Antiguamente, quienes teníamos reuniones en terreno, uno a veces iba a una reunión de un punto A a un punto B y entre medio te trasladabas en bus o en metro y ocupabas ese tiempo para algún hobby, ya sea leer, mirar noticias, lo que sea. Hoy día esos tiempos no están y mucha gente está conectada, la verdad es que constantemente, o sea, salgo a una reunión y me meto a otra. Y eso, claro, desde el punto de vista del empleador es súper positivo, ya no tengo esos tiempos muertos, pero desde el punto de vista de la persona, del trabajador o la trabajadora, cambia esa percepción y por ende uno asume que ahí hay un riesgo tangente o un riesgo posible de carácter psicosocial. Hay reducción de espacio y costos para oficinas, hay mayor facilidad para contratar a personal calificado, independientemente de esta persona donde viva, y este es un punto súper importante, sobre todo para aquellas empresas o instituciones de trabajo transnacionales o que tienen vínculos con el extranjero. Y hay una reducción también asociada por horas extras. Acá también hay un tema legal de por medio, y es el famoso artículo 22, yo creo que ustedes lo han escuchado, que asume una flexibilidad horaria y por ende el pago de horas extras cambia bajo esa modalidad de contrato. Ahora bien, también se asumen desventajas durante el teletrabajo y aquí también las vamos a clasificar entre desventajas para la persona y para el empleador. Por ejemplo, para las personas hay una pérdida de integración con la empresa. Esto es un síntoma que se da más en las personas que han ingresado recientemente a un lugar de trabajo. No hay un vínculo con el resto de sus compañeros y compañeras, no hay relaciones interpersonales clásicas del ambiente de trabajo, como las reuniones, como el almuerzo, como el café de media mañana, que pueden ser cosas bastante banales, pero a largo plazo, créanme, y por la lógica de que somos animales sociales, tienen un impacto en las personas. Hay una menor comunicación entonces con compañeros y compañeras, hay dificultad para separar el trabajo de la familia, y eso la verdad es que no lo podemos negar, más aún en aquellos grupos de estratos sociales más bajos o grupos más vulnerables dentro de la sociedad. Hay una tendencia a trabajar en exceso, nuevamente atribuido a los tiempos muertos que ya no existen, estos tiempos de traslado, y puede haber una transferencia de gastos al trabajador, por ejemplo, en el incremento de gastos por iluminación, calefacción, acondicionamiento del espacio, etc. Esto evidentemente también está ligado a cómo la empresa o cómo el empleador gestiona esos insumos para poder llevar a cabo las funciones laborales, pero en términos generales se asume que muchas personas han incrementado sus gastos domiciliarios. Y también, en algunas situaciones, pueden haber problemas derivados al abuso del consumo de café, alcohol u otras sustancias debido justamente al incremento de las tasas de estrés o a la pérdida de tiempos de desconexión del trabajo. En el caso de los empleadores o las empresas, se asumen las siguientes desventajas. Primero, inicialmente un incremento en los costos para la adaptación de la nueva organización del trabajo. Esto puede ser utilizar computadores nuevos, tener que actualizar la plataforma de información, actualizar los mecanismos, ya sean software o hardware, etc. Posibles deficiencias en el intercambio de información o demoras en la toma de decisiones. Antiguamente uno tenía la posibilidad de caminar a la oficina al lado, tocar la puerta, oye, tengo esta pregunta, ya, y la vemos en el instante. Hoy día hay que esperar si la persona está conectada o no, si puede atender el teléfono, etc. Y eso obviamente puede dificultar el intercambio de información. En algunos casos hay dificultad para mantener la confidencialidad de ciertos procedimientos. El control en este caso disminuye mediante el trabajo a distancia y según sean las necesidades de la empresa, hay una imposibilidad de supervisión directa hacia el desarrollo del trabajo. Eso se da mucho en puestos donde las tareas se hacen en base a tiempos, a procesos finitos y por ende las respuestas tienen que estar en un tiempo acotado o en un intervalo de tiempo previamente definido. Y siguiendo en esta línea de cómo hoy día nosotros nos encontramos frente al trabajo a distancia, es que vale la pena siempre hablar sobre los riesgos psicosociales. No lo veamos de forma negativa, evidentemente, los riesgos psicosociales siempre están presentes, siempre han estado presentes, y muchos de estos riesgos psicosociales son parte de la rutina que tenemos todas y todos. Lo que ocurre y donde hay que poner ojo es cuando estos riesgos, por condiciones del empleo o condiciones del trabajo, sobrepasan las capacidades de respuesta de las personas. Bien, entonces,
lo primero que se asume es que hay un riesgo psicosocial por el hecho de trabajar en forma aislada. Nuevamente, nuestra esencia como animales humanos es que estamos vinculados con un medio, siempre buscamos relacionarnos con algunas personas, ya sea creando sociedades, creando eh, religiones o cualquier medio de comunicación grupal. Por tanto, el trabajar aislado o aislada puede tener algunos efectos. Se asumen dos niveles. El primero es socioafectivo, y esto aparece en los trabajos que sean rutinarios, porque la ausencia de otras personas puede implicar aburrimiento o un descenso en la vigilancia y también puede verse alterada la percepción del tiempo. Y esto no solamente ocurre ahora, en este contexto de pandemia y teletrabajo, sino que esto también ocurrió antes. Hay puestos operativos donde las personas deben trabajar en forma aislada porque se manejan algunos elementos químicos o la presencia de ruido, de algunos elementos físicos también son importantes y por ende se debe aislar al trabajador o a la trabajadora. Y esos puestos también son de interés desde el punto de vista ergonómico porque pueden ocasionar accidentes graves. Entonces lo mismo, pero ahora llevado al contexto de la telemática o trabajo telemático. Y el segundo nivel de posibilidad de riesgo psicosocial es a nivel cognitivo por el trabajo aislado. Y aquí obviamente la carencia de información, la formación o los medios para tomar decisiones pueden obligar a la persona a recurrir pueden obligar a la persona a recurrir a la propia experiencia y esta dificultad para tomar decisiones puede llevar al error. Nuevamente, quienes más han visto imposibilitada o complicada su desarrollo profesional son aquellas personas que se han sumado recientemente a un equipo de trabajo. Lo mismo ocurre en el caso del estudio, aquellos estudiantes que han pasado a un nivel distinto, ya sea de la educación básica a la educación media o de la educación media a la educación superior. El ajuste ante un nuevo escenario distinto, impensado, puede llevar a cabo algún tipo de efecto psicosocial. El segundo ítem habla sobre el control y la autonomía en el trabajo. Y acá nuevamente se atribuye a una ventaja en el caso de el control sobre lo que hace la persona. Tenemos varios puntos que conversar. El primero es que tanto la falta como el exceso de autonomía pueden representar un riesgo para la salud mental. Lo estoy haciendo bien, me corresponde esta decisión, y si la pregunto, pero ¿a quién le pregunto? ¿Pero por qué medio lo pregunto? ¿Puedo preguntarlo? Etcétera. Son preguntas muy comunes y que obviamente van a tener efectos en un trabajador o trabajadora. Segundo, el ritmo se puede intensificar por la demanda de los usuarios, que muchas veces presionan y exigen. Esto ocurrió mucho el año pasado. Imagino que ustedes recuerdan marzo, abril, sobre todo abril y mayo. Habían 5 webinars por semana, 6 talleres sobre manejo del estrés, 7 talleres sobre cómo disponer tus elementos de trabajo. O sea, estábamos bombardeados con información, todo el mundo estaba preocupado por cómo hacerlo bien, qué es lo que se venía, cómo prepararse para el futuro. Y eso en definitiva era ahogarse en nada, porque nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabía cómo esto iba a evolucionar. Por ende, también es importante ahí cómo las organizaciones, no solamente las personas, sino que las organizaciones, quienes toman las decisiones, puedan dosificar eso. Oye, sé que en realidad la pega sigue igual, estamos bien, lo importante primero es la salud, veamos entonces cómo trabajamos en grupo, tomemos decisiones correctas, no nos apresuremos, porque eso genera estrés inevitablemente. Tercer punto, la falta de supervisión o el control directo puede provocar en algunas personas el trabajo en exceso o la sobrecarga. O al revés, que trabaje poco. Hay personas, por las personalidades de cada uno, que necesitan que alguien les esté diciendo, oye, vas bien, oye, cambiemos esto, mejora esto otro. Hay personas que necesitan una supervisión directa y no está mal tampoco. Cada uno y cada una funciona de manera distinta. Lo importante es que se cumplan los objetivos. Entonces también eso, fundamental, cómo comunicamos desde la jefatura, desde la gerencia y también a nivel de trabajo, cómo podemos llevar a cabo mejor la pega. Y por último, la supervisión permanente puede generar ansiedad, eso está bastante estudiado y ratificado. Por ende, también importante cómo pensamos en el trabajo. Vale decir, necesito que la persona haga más, necesito que cambiemos la forma de trabajar ahora que estamos a distancia, o solamente basta que modifiquemos la forma en que nos comunicamos, en que pedimos las cosas y en que las respondemos. Muchas veces los riesgos psicosociales se trabajan de esa manera, mejorar las relaciones interpersonales y la comunicación. Tercer punto, la flexibilidad. Se flexibilizan también las relaciones de trabajo. Hoy día ya no tenemos al compañero o a la compañera, no tenemos ese apoyo directo que muchas veces ocurría en la oficina.
La jornada de trabajo se tiende a extender durante el teletrabajo, hay un aumento de la intensidad y el ritmo de trabajo, y esto último también va ligado con otro concepto, o con otro aspecto, mejor dicho. Y es que el año pasado vimos un cambio en las dotaciones, vale decir, muchas empresas desvincularon a un número importante de trabajadores y trabajadoras. Entonces, hoy día en algunas empresas hay menos personas haciendo lo mismo o haciendo más, dependiendo del servicio o el tipo de empresa que sea. Por ende, también aumenta en la intensidad o el ritmo de trabajo por esa simple razón. La fuerza laboral o la cantidad de personas ha cambiado. Hay complicaciones en el manejo de horarios y la alimentación. Imagino que a quienes estamos conectados nos pasó en algún minuto, me salté una comida o me salté un tiempo de descanso porque tenía varios compromisos en el mismo horario y no pude hacer más que saltarme la comida. O hemos tenido que comer mientras estudiamos, mientras leemos, mientras trabajamos. También nos ha pasado. Y eso evidentemente es porque se asume en algunos casos que al estar en la casa yo puedo hacer esas cosas. La pregunta es, cuando estábamos presencial, ¿alguien iba a almorzar con el computador? Yo creo que no. Y quinto, desatención de la propia persona, problemas relacionados con trabajar en pijama, no diferenciar el atuendo de vestimenta. Y esto es un punto que también se sugiere resolver, lo vamos a conversar en la última parte. Y por último, un tema no menor, o incluso uno de los temas más principales hoy día, es la conciliación de la vida laboral privada, perdón, vida privada y vida laboral. Netamente, e insisto, porque no estamos en un contexto de teletrabajo, estamos en un contexto de pandemia que nos obligó, en muchos casos, a teletrabajar. Por ende, lógico, en un contexto de teletrabajo, los niños y las niñas están en sus espacios de estudio, o los jóvenes y las jóvenes están en sus espacios de estudio, no están en la casa. No todo el mundo está en la casa. Entonces, evidentemente, bajo este escenario, hay dificultad para conciliar y evitar la superposición de las tareas domésticas y laborales. No siempre vamos a encontrar con el espacio físico para delimitar el trabajo. No todas las personas, lamentablemente, tienen una pieza única para trabajar. Muchas de ellas comparten la pieza con otras personas o incluso es la pieza donde tienen que descansar. Puede haber una desatención de la propia persona, referido netamente al tema del vestuario, y el desorden alimentario que se da principalmente por los tiempos o los no tiempos destinados a estas actividades. También ya cocinar implica tiempo, por tanto, si no tengo tanto rato libre, prefiero pedir comida rápida es siempre lo más fácil, eso también va a alterar el mecanismo corporal, el mecanismo digestivo. Bien, nuevamente les invito a, si tienen consultas, tal vez voy muy rápido, ahí por favor Matías, Rodrigo me ayudan si estamos bien. Vamos a pasar a la segunda parte, que son... Todo bien, Rubén. Buenísimo, muchas gracias. La segunda parte les invito a que revisemos algunos consejos prácticos de cómo ordenar nuestro escritorio. Esta imagen es un escritorio muy bonito, tiene incluso hay una taza que a muchas personas tal vez le esté dando ganas de tomar un café. Tiene monitos, tiene peluches, es bien monono, como se dice, este puesto de trabajo. ¿Está bien? No lo sabemos, hay cosas por mejorar, probablemente, y la idea es que las conversemos ahora. Lo primero, el computador como herramienta de trabajo es súper importante, por ende se sugiere que siempre esté posicionado frente a la persona. No en diagonal, no de lado, vale decir el cuello siempre orientado hacia el frente. El giro de cuello, la inclinación de cuello son movimientos que conllevan un esfuerzo en la musculatura posterior de cuello, musculatura bastante débil, por cierto, que evidentemente nos va a decir, oye, un momento durante el día, paremos un poco, estoy entrando en fatiga. Así que muy importante siempre frente a la persona. Segundo, si tenemos que leer en el computador o tomar atención a algunos detalles de la información que está en la pantalla, la distancia es súper importante y no debe pasar de los 60 centímetros de distancia, ni tampoco estar cerca o muy cerca, vale decir menos de 35 centímetros. Esto obviamente va a depender de ese rango y por eso es tan amplio el número, va a depender de cada persona, por el hecho de si usa anteojos o no, pero siempre la recomendación es, si yo estoy frente al computador y noto que en el último tiempo me he tenido que acercar más a la pantalla, es porque probablemente deba hacer un ajuste. Tan sencillo como aumentar el tamaño de la letra o un ajuste ya haciéndose un examen visual, porque tal vez haya una disminución de la capacidad visual. La pantalla idealmente que esté a la altura de los ojos de la persona, y me refiero a la pantalla no al borde del monitor
porque hay un par de centímetros que son del borde, sino que el borde de la pantalla. O máximo, si es un poco hacia abajo, 15 grados respecto a la horizontal que forman los ojos. Y por favor, si tenemos un uso constante de computador, nunca utilizar un notebook. Los notebooks son elementos transitorios, vale decir, no son escritorios, no son elementos para utilizar en un puesto de trabajo, porque ya sabemos el tamaño del teclado, la disposición del mouse, etcétera, condicionan un mayor riesgo de dolencias o fatiga en la musculatura de extremidades superiores. El escritorio, también importante, se sugiere que el teclado, por ejemplo, esté siempre sobre el escritorio. Vale decir, el mueble que yo voy a ocupar también tiene que tener el espacio suficiente para poder posicionar el teclado de forma cómoda y así tener mis antebrazos sobre este cuando digito. La famosa bandeja de teclado que existe en algunos escritorios, eso por favor está vetado, ya no existe o no debe existir, porque implica que yo trabajo de forma incorrecta ya que estoy digitando con los codos en el aire. Segundo, es importante mejorar el espacio de los pies, evitando elementos como mochilas, cajas, archivadores o basureros. Las extremidades inferiores tienen que tener libre movilidad. La idea es que el escritorio tampoco tenga esta barra o tablita que tienen algunos abajo que me impida estirar mis extremidades inferiores. La idea es que tengamos una posibilidad de moverlas de forma cómoda. El borde de la mesa o el escritorio tiene que ser redondeado, nunca en ángulos rectos, y tampoco de vidrio. Siempre se sugiere un elemento como la madera que permite que las temperaturas no fluctúen tanto durante el día. Y la silla, también importante, por diferentes aspectos. Una, por mantener la postura, pero sobre todo por el hecho de que tenga que tener una buena amortiguación. Vamos a estar sentados gran parte del día, por ende, el lugar tiene que ser cómodo sobre el cual nos sentemos. La silla, no hay una receta. Las sillas ergonómicas, si ustedes ponen eso en Google, van a encontrar 1500 modelos. La silla ergonómica es la silla que se adecua a ti. Por ende, cuando uno va a comprar una silla, tiene que probarla, tiene que medirla y ver cómo están los espacios en función de tu cuerpo. Bien, no hay una silla estándar idónea. Las sillas son individuales. Así que esa es la invitación, ¿ya? Como primera medida. Segundo, tienen que adecuar la silla de acuerdo a sus medidas. Esto quiere decir la altura del asiento respecto al suelo, para que los pies queden apoyados, la inclinación del respaldo para que la zona lumbar tenga un apoyo, la altura del respaldo para que ojalá me dé soporte incluso hasta la zona de las escápulas. Si tiene apoyo de codos, la idea es que los apoyos de codos no interfieran con el escritorio cuando yo me desplazo hacia adelante o hacia atrás. Y se recomienda siempre una silla de 5 patas con estructura metálica para conseguir mayor estabilidad y durabilidad. Ahí también, no sé si saben, pero las sillas duran 2 años. Ustedes pueden ver la fecha de vencimiento en la base de la silla. Y cada 2 años se debiesen cambiar. Respecto a la configuración del puesto, depende cómo sea mi escritorio. Si es el escritorio horizontal como el de la izquierda, que es el clásico, el espacio tiene que ser suficiente para apoyar los antebrazos durante la digitación. Y si es un escritorio en forma de V o en esquina, la idea es utilizar justamente esa esquina. Ahí también se da para aquellas personas que trabajan con 2 pantallas. Pero si tengo una sola pantalla, mucho mejor tener un escritorio en forma de esquina porque me da más espacio sobre la cubierta. También importante, los escritorios siempre van de costado a la luz natural, nunca de frente a una ventana, ni tampoco dándole la espalda a la ventana, porque esto genera contraste o sombra, dependiendo de la posición, respecto a la luz natural. Siempre las ventanas deben estar al costado de la persona frente al escritorio. Bien. Y por último, entonces, vamos a revisar algunos consejos para el teletrabajo o para el telestudio, en el caso de quienes estén participando de esta charla. Muy sencillos, la idea es que ustedes puedan, evidentemente, tomarlos en cuenta y genial si los pueden llevar a la práctica. Vamos a dividirnos en 3 instancias. Primero, cuando preparamos el día, la idea siempre es que el lugar de trabajo o el lugar de estudio esté ordenado. El principio es el mismo que en la casa. Si yo salgo en la mañana y dejé la cama deshecha, o en la noche anterior dejé losa y no la lavé, pucha, al llegar al otro día a la casa o al levantarme el otro día, es fome, es incómodo y bajonea un poco ver todo desordenado. El puesto de trabajo es lo mismo. Si yo llego a un lugar que esté limpio, todo bien posicionado, con espacio, súper agradable. Segundo, de ser posible, evidentemente, no trabajar en el mismo lugar donde uno descansa o duerme.
Si esto no es posible, o sea, si yo tengo solamente una pieza para hacer ambas cosas, se recomienda, por ejemplo, que generemos un cambio visual o un corte visual, que pongamos tal vez una cortina o un biombo, algo que también nos guste y que se vea bien, para poder diferenciar ambos espacios. Si tampoco tenemos esa posibilidad, entonces cada vez que dejemos de trabajar o de estudiar, guardamos todo. Cosa que yo en mis tiempos de descanso, como no estoy cambiando el entorno, por último ya no estoy mirando el computador o los libros o los apuntes, sino que ya hice un quiebre visual y mental, terminó mi día, puedo descansar tranquilamente. Cuando estamos teletrabajando, primero es súper importante planificar cómo se nos viene el día, la semana o incluso el mes. Esto es un hábito que incluso yo trasciende al teletrabajo, pero sin duda en este contexto tan cambiante y tan incierto, siempre es bueno ayudarnos un poquito, bajar la ansiedad, y para eso siempre es fundamental los plazos. Entonces, si yo tengo tareas que son urgentes, tengo mi calendario, escribo cuál es la urgencia, le doy prioridad a eso. Y súper interesante también es ir tachando cuando las conseguimos. Terminé los 3 puntos, listo, los borro de la lista y así voy haciendo el ejercicio de que me queda cada vez menos. En lo posible, evidentemente, tener un horario definido también para los descansos y para las comidas. Nuevamente, referido a esto último, durante la mañana y durante las tardes, ideal generar pausa. Puede ser una pausa muy sencilla. Ustedes ven ahí cuál les acomoda más, una taza de café o un snack saludable, o compartir si tenemos mascotas o si tenemos niños o niñas, también tener espacios distintos durante el día, que es un poco llevar el ejercicio o forzar el ejercicio de los descansos que teníamos en la U cuando estábamos en clase, o de los descansos laborales cuando íbamos por por la taza de café, o íbamos a comprar algo a la cafetería, forzarnos a llevar una rutina similar a la anterior. Y eso también uno, como especialista, se lo dice también a las empresas. O sea, entendamos, y está bien, la idea es que las personas sean productivas y todo, pero ¿a qué nivel? O sea, hay un equilibrio, y eso es lo que tenemos que siempre buscar. Entendamos cómo están las personas, entendamos que ya es un contexto complejo, tratemos de entregar momentos, que son un par de minutos nomás, de descanso y de recreación. Y en el caso que tengamos actividades repetitivas, desde la digitación u otros ejercicios de ese tipo, los movimientos repetitivos lamentablemente para el cuerpo son bastante nefastos. No tenemos resistencia musculoesquelética para hacer tareas repetitivas, por ende hay tanta normativa que habla sobre ellos. Y los consejos son, si tú tienes una digitación constante, darte pausa de unos 8 o 10 minutos cada 1 hora de trabajo. O, como consejo, si no tenemos tiempo para parar y no hacer nada, cambiar la tarea, hacer otras cosas. Tal vez no digito, pero ahora me pongo a ordenar. Y ese cambio en la dinámica de movimiento también induce descanso para algunas estructuras. Las pausas son fundamentales, es importante darse momentos de pausa y ojalá poder bloquear momentos de descanso. Yo bloqueo el almuerzo es sagrado, como lo era en presencial. Insisto, pensemos como era antes. Uno descansaba para almorzar, o se tomaba, mejor dicho, el tiempo para almorzar, porque hoy no lo podemos hacer. Sobre todo en invierno, aunque el invierno ya se acabó acá en Santiago, si tienen la posibilidad de tomar sol, también el exponerse a la luz ultravioleta es una actividad positiva, evidentemente en cierto horario y bajo cierto límite de tiempo. Pero mucha gente, y yo creo que esto lo compartimos más que algunas personas, a veces uno se asomaba por el balcón a tomar un poquito de sol, porque de verdad estar toda la mañana sentado sin hacer nada, pucha, el cuerpo se entumía. Entonces, súper importante, si tenemos la posibilidad, si tienen patio, ideal, si tienen un parque cerca, mejor aún, tener tiempos al aire libre. Y, insisto, es importante las comidas, se sugiere en el mundo ideal al menos 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y cena, con la cantidad de alimentos que sean evidentemente necesarios para cada uno. Pero en el contexto del trabajo, respetar esos tiempos. Un buen desayuno, idealmente previo a la jornada de trabajo, un almuerzo en sus tiempos concretos y ya las comidas posterior a la jornada que también entregan nutrientes importantísimos. Consejo, si trabajamos frente a un computador o estudiamos también frente a un computador, nuestros descansos que no sean con pantallas. O sea, que mi descanso no sea meterme a la red social, que no sea ver videos en YouTube, que no sea leer
un libro digital. Ojalá buscar otras cosas para hacer en estas pausas, una pausa más análoga y no digital. Y recuerda, muy importante, cuidar la vista. Si tienes síntomas de fatiga o pérdida de concentración, haz una pausa, y las pausas visuales son fundamentales. Incluso para mejorar la concentración, ayudan bastante cerrar los ojos, elongar la musculatura, aunque no sé si elongar es como un término tan aplicado, pero sí hacer ejercicios de relajación muscular de la zona ocular, ¿ya? Pero fundamental acá hacer el quiebre, salir del medio tecnológico y meternos en un medio más análogo. Y al finalizar la jornada, como consejo, si estamos en un espacio confinado o en una situación de confinamiento sanitario, buscar espacios de ocio. Aquí la verdad es que hay hartos medios que podemos utilizar, hay rutinas de ejercicio que se pueden hacer en la casa. Hoy día tenemos mayor libertad, poder buscar el compartir con otras personas, pero sobre todo también el compartir bajo una lógica de la distensión y no una lógica de el hablar también permanentemente de lo mismo, como, oye, ¿cómo te ha sido este tema? ¿Te sentís mal? Muy bien buscar apoyo, pero en el sentido de que podemos hablar otras cosas y cambiar los temas y buscar siempre el momento agradable para todas y todos. El ejercicio es fundamental, mantener la rutina. Tenemos un horario protegido actualmente en las mañanas para el ejercicio, pero durante el día, si alguien tiene la posibilidad, también ideal. Leer, buscar algunos hobbies. Mucha gente ha descubierto habilidades, ha descubierto pasiones durante la cuarentena y la pandemia. Cocinar, hacer algún mueble, leer, ha descubierto algunos autores, practica algún deporte nuevo, practica alguna disciplina, no sé, danza o lo que sea. También, genial, buscar algo para que nos entretengamos y tengamos un momento de distensión. Y en el caso de aquellas personas que vivan solas, se recomienda que no se aíslen. Si ya estamos en este contexto que sugiere un distanciamiento social, por lo menos buscar algunos medios de apoyo y de protección en base tal vez a vecinos o gente cercana, que sea posible juntarse con ellas, obviamente con los cuidados respectivos. Espero haber cumplido con los tiempos, espero que también mi charla haya sido fácil de entender, que haya sido también atingente a lo que ustedes tenían proyectados hoy día. Quedo atento a las consultas, ahí me ayudas tú, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rubén, por la presentación, y vamos a revisar ahora, recordarle también a las personas que están conectadas que puedan contestar también el link con la encuesta que les dejamos de satisfacción, porque también es súper bueno para nosotros para ir mejorando charla a charla. Vamos a dejar, Matías Moreno tiene preguntas, creo, por ahí. Hola a todos, muy buenas tardes. Voy a estar a cargo un poco de las preguntas, ¿de acuerdo? Para realizar a Rubén en este caso. Una de las preguntas que hizo el público, los asistentes, es que las sillas denominadas gamer que tienen cojín lumbar, ¿son funcionales? ¿Son adecuadas? Buena pregunta. Las sillas gamer también difieren bastante en sus diseños, en sus modelos y tamaños. Ahora bien, una silla gamer, por entender esta silla que tiene un acolchado más grueso, que tiene apoyos lumbares más fuertes, sí es mejor que una silla estándar que encontramos en el mercado. Ya en ese punto de vista, la silla gamer sí tiene condiciones óptimas que difieren de las sillas habituales que uno encuentra también con el logo ergonómica, que son de fácil acceso, ya sea en las tiendas del retail o por algunas páginas de internet. Entonces, si alguien me pregunta, ¿me compro mejor una silla gamer? Sí, es mejor. Ahora, y acá me pongo más latero, pero ninguna silla, por como sea, yo voy a poder estar sentado 8 horas sin problema. O sea, la postura estática, la postura sedente estática, tiene que ser interrumpida. Y ahí los tiempos, bueno, hay diferentes literaturas que nos hablan, pero en términos generales, uno cuando habla en el contexto del trabajo y el contexto de las normativas que existen en Chile, máximo 1 hora y media, 2 horas en la misma posición, y ahí tenemos que cambiar. Ponernos de pie, realizar algunos desplazamientos, hacer algunos ejercicios si es que alguien desea así, pero sobre todo es romper la postura estática. De hecho, según lo que tú comentas,
La silla ergonómica no existe. De Por hecho, lo mismo. Por lo mismo, no existe, porque no hay ninguna silla, como tú bien decías, que te deje 8 horas sentado cómodamente. Finalmente, la mejor silla es aquella que te permite la mayor capacidad de movilidad. justamente. Bien, ahí Rodrigo también tenía una duda. Rodrigo, habla. Sí, es referente a si hay un estándar o medida ideal para lo que es un respaldo de una silla. Por ejemplo, nosotros como Matías estamos principalmente en oficina en las mañanas, y si hay alguna altura estándar, ¿cómo considerarla buena para una silla de escritorio? Ujú. Ya, hay recomendaciones por algunas tablas antropométricas. La idea es que el respaldo cubra al menos 2/3 del alto de la espalda de la persona que está sentada sobre ella. Y eso más o menos es a nivel de la escápula, un poquito más arriba. Ahora, ¿qué ocurre ahí? Que también depende, y es un factor, la altura del respaldo, pero otra cosa también importante es la configuración del respaldo. Si es un respaldo plano, si es un respaldo con una hendidura, que es justamente para que quepa la zona Estoy, dorsal de la espalda. estoy probando acá cuál es. No, vamos bien. Vamos bien. Entonces, claro, si me preguntas por altura idónea, al menos que cubra 2/3 de la altura de la espalda. Medido desde la zona poplitea, perdón, desde la zona lumbar hasta el cuello. Ok. Y Ahora, hay otra, hay sí, otra pregunta que dicen, ¿cuáles son los riesgos de salud frente a la posición sedente prolongada? ahí, a ver, primero la disminución del retorno venoso, hay una alteración del flujo sanguíneo por la postura sedente. También esto va a verse mayormente, o va a ser más compleja, si tenemos una silla, por ejemplo, que comprima la zona poplitea, donde tenemos una zona importante a nivel vascular. Lo segundo, y es como transversal a las posturas mantenidas, hay una pérdida en la capacidad muscular, la capacidad de respuesta a la musculatura, ya sea la fuerza, la flexibilidad y la resistencia, que eso se da muchas veces, o sea, se da en todas las posturas que sean mantenidas, pueden ser de posturas de cúbito o sedente. A nivel laboral, lo que más se ve es la aparición de varices, por ejemplo, como, como síntoma o signo de posturas prolongadas. Hay una pérdida en la respuesta motriz frente a estímulos, por ejemplo, tener que pararse de forma rápida, las personas se empiezan a poner, entre comillas, más lentas físicamente. Y también el dolor lumbar por la posición sedente, que no es una posición natural para nuestra columna. Hay una sensación de mayor fatiga en la zona baja de la espalda. Yo creo que esas son como las principales y las que uno más escucha en los relatos de las personas que están en este contexto de trabajo. Ahí también quiero sumar otro antecedente que se da mucho en este contexto de teletrabajo. No se recomienda, o tal vez es peor, trabajar en un sillón que trabajar en una mala silla. O incluso también al mismo nivel del sillón es trabajar acostado, ¿ya? Si uno tuviera que hacer como una escala de cuál es el peor escenario para teletrabajar, el peor escenario es estar acostado trabajando. El segundo sería estar en un sillón o en un sofá, y de ahí, idealmente, siempre estar sobre una silla sentado para poder teletrabajar. Súper, gracias Rubén. Otra pregunta dice, ¿las almohadillas para las muñecas al usar el mouse sirven? No hay estudios que demuestren que las almohadillas de los pad mouse o los apoyo muñecas, que también se ocupan en los puestos administrativos, tengan eficacia. De hecho, por lo mismo, si ustedes hacen un recorrido por diferentes empresas o instituciones públicas, van a encontrar al menos 4 o 5 modelos de pad mouse y de apoyo muñeca. Algunos son de silicona, otros son de goma, como la goma EVA, hay otros que son de género más resistente, hay otros que tienen espuma. Entonces, es tan dispar el diseño que eso justamente habla de que no hay un respaldo científico de que los apoyos muñecas son realmente efectivos. Hoy día lo que apuntan algunos estudios es que la persona busque siempre el confort, y por ello algunas personas no utilizan estos elementos externos. Yo soy de esa partidario de esa idea, de que mejor la persona pruebe, evidentemente, siempre hay que probar si la ayuda ergonómica es efectiva. Si funciona, genial.
Si no funciona, entonces hay que buscar otra alternativa. Ahora bien, esto nos deja de lado, y nuevamente como el tema de la silla, o sea, tener o no una ayuda ergonómica de ese tipo, pad mouse o apoyo muñeca, no implica que yo sí o sí deba hacer momentos de pausa al tener un trabajo repetitivo durante la jornada. O sea, eso no deja de lado que yo tenga que parar cada una hora y tener una pausa de descanso, o que tenga que hacer algunos ejercicios de estiramiento para poder compensar el esfuerzo muscular debido al trabajo repetitivo. Súper. Mira, acá con relacionado a las pausas, hay una consulta que dice, ¿sería tingente que los empleadores propongan de tiempos dentro de la jornada laboral para la realización de ejercicios, 30 minutos al día, para sus empleados en modalidad de teletrabajo presencial? Sí, sin duda. Sin duda. Y nuevamente, o sea, el ejercicio básico es pensar en aquellas cosas que nosotros hacíamos en una modalidad presencial, poder hacerlas en la modalidad de teletrabajo. Si yo, por ejemplo, estaba en la oficina y 2 veces a la semana venían personas a hacer una pausa lúdica con juegos, música, o hacer algún ejercicio focalizado, yo perfectamente debería tenerlos en el teletrabajo. Porque el esfuerzo físico es exactamente el mismo. O sea, estoy sentado también, estoy digitando, estoy frente a un computador, tengo postura mantenida. Por ende, lo lógico sería que yo pudiera hacer lo mismo desde la distancia. Sé que se hacen, hay algunas organizaciones que están haciendo esa iniciativa, me parecen súper buenas, y se debiesen mantener. Y nuevamente, enriquecer esa práctica, la práctica de la pausa activa, como se conoce, enriquecerla con otras instancias, juegos, hacer algunas actividades grupales, ayuda mucho al tema psicosocial tener interacción fuera del contexto del trabajo. No solamente reunirnos para una, valga la redundancia, reunión de trabajo, sino que también reunirnos para reír, para conversar y para también apoyarnos en un contexto que ha sido complejo para muchas personas. Claro, Perdón, Rodrigo, ¿esas pausas se hacían por Zoom o por videollamada o Sí, principalmente dejaban a las personas que lo hicieran en algún momento del día? por Zoom. Yo tengo entendido que se coordinaba una reunión genérica para toda la organización y se hacían pausas 5 minutos, 10 minutos, según sea la necesidad, frente al computador. Y una instructora o un instructor daba las señales y la persona iba siguiendo a esta persona por la pantalla. Súper. ¿Rodri? sí, respecto a eso también yo creo, o me imagino que la mayoría de las personas que están con teletrabajo tampoco tienen el mobiliario idóneo para desarrollar este tipo de actividades desde la casa. Porque cuando uno está en la oficina y tiene este tipo de de trabajo presencial, tiene un escritorio idóneo con el computador, pero la gran mayoría trabaja, no sé, pues, con la mesa de arrimo o con la mesa del comedor y la silla, la del mismo comedor. Sí. Entonces también yo creo que sería mucho más factible y ojalá también puedan tener esta asesoría hacia quienes están con teletrabajo. Bueno, hay un punto que yo lo saqué de la presentación porque no quise darle un foco tan formal o tan estructurado desde el punto de vista normativo. Pero el empleador tiene la obligación de entregar todas las condiciones de trabajo para sus personas. Por ende, si la persona trabajaba en oficina con un computador de escritorio, un escritorio de ciertas dimensiones y una silla de ciertas dimensiones y características, debiese tener los mismos elementos en su casa. Eso es una obligación legal, decreto 594, de las condiciones básicas de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, eso debe estar así. Hoy día lo que se está haciendo desde las mutualidades es exigir a las empresas hacer levantamientos de condiciones de trabajo. Vale decir, la empresa tiene que tener un catastro de cómo están teletrabajando sus trabajadores o trabajadoras. Y en base a esos resultados, generar medidas de compensación. Ahora, eso es lo ideal. Evidentemente, y pasa muchas veces en ergonomía, uno tiene que hablar de los ajustes, de cómo llevar de mejor manera el teletrabajo, porque siendo realista, si la empresa te dice ya, mira, Rubén, te voy a llevar tu escritorio, tu silla y tu computador, ¿dónde lo pongo? O sea, no tengo espacio, tendría que cambiar la mesa del comedor para poner la mesa de trabajo. Entonces, esas cosas que son lógicas, porque no todo el mundo tiene el espacio suficiente para poder tener una oficina de trabajo en la casa, se tienen que ir adecuando. Entonces, si me preguntas a mí,
y no sé, tal vez sea un criterio que compartimos con algunos colegas, lo más importante en el teletrabajo, así como primera medida, es la silla. Segundo, conseguir un buen escritorio, ¿ya? La silla es fundamental, o sea, de verdad que la silla te puede generar muchas complicaciones durante la jornada, te va a hacer trabajar también de mejor o peor forma, según sean las características de la misma. Por ende, si debemos darle como prioridad a algo inmediato, es que la gente pueda tener la silla que ocupa en la oficina, en caso que hayan sido buenas sillas, la ocupe en la casa. De hecho, muchas empresas decidieron invertir en poder equipar a sus trabajadores precisamente para cerrar la oficina. Sí. Hay muchas oficinas que se entregaron producto de la pandemia y han decidido que la modalidad de trabajo se queda permanente o por un buen tiempo, y finalmente decidieron equipar a sus trabajadores entregándole estos equipamientos. Pero claro, tenemos complejidad de que no todas las casas son iguales, no todos los departamentos son iguales, no todos tienen los mismos espacios, y por ende también eso es un tema. Sí, pero ahí lo importante es que también, o sea, que la empresa le dé la posibilidad a la persona. Si en definitiva la persona dice que en realidad yo no puedo tenerla, bueno, por lo menos la empresa buscó la instancia para mejorar la condición de trabajo. Ese evidentemente es el ejercicio que se tiene que hacer. Y como te digo, o sea, las sillas son fundamentales. Súper. Aquí hay otra pregunta, y la última que han realizado, de que si existe eficacia de los lentes con filtro de luz azul o es solo marketing ergonómico. Aquí tengo uno con el filtro azul. Yo A ver también si tengo filtro azul. sí, pasar si lo foto o no. Mira, yo manejo información relativa sobre eso, no soy especialista en ese tipo de evaluaciones, pero sí sé que tienen un plus respecto a los lentes sin esa condición. ¿Bien? El detalle, la verdad es que te mentiría si lo comento, pero sí sé que son mejores y no es solamente un tema de marketing. Entregan mejores resultados. Lo mismo que los celulares traen algunos la forma de colocar bloquear la luz azul también. Sí. Modo nocturno. Claro. Claro. Uh-huh. Oye, Rubén, y como pregunta mía, para ya dar redondear y poder finalizar este webinar. Los asistentes que están actualmente en esta charla o que verán posteriormente la charla en YouTube pueden ser estudiantes de kinesiología o kinesiólogos actualmente. ¿Cómo la ergonomía les puede abrir las puertas al mundo laboral frente a la enorme posibilidad de alternativas que dio el teletrabajo para poder abordar a las personas como un todo y así poder plantear sus empresas, poder buscar o plantear sus pymes para poder abordar esta problemática? Uh-huh. Mira, para mí particularmente la ergonomía es una disciplina que se actualiza constantemente. Es una disciplina que responde también al contexto sobre el cual nos encontremos. Voy a partir con el contexto actual, obviamente, que también referido a tu pregunta. El teletrabajo nos mostró que hay muchos aspectos por mejorar y algunos incluso por estudiar referidos al trabajo a distancia. Desde, como lo que ya conversamos, desde las instalaciones de trabajo, pero un tema súper importante y que se ha visto poco trabajado todavía es el tema organizacional. Cómo la ergonomía organizacional puede tomar todos los procesos de comunicación, los procesos de establecer metas de trabajo, los procesos de relacionarse con sus pares o con jefaturas o dependencias en el contexto del trabajo. Yo creo que hoy día, bajo este escenario, el perfil de la persona que se dedica a la ergonomía tiene que ser un perfil abierto, de poder compartir con otras disciplinas, no quedarse solamente en la especialidad física de la ergonomía, sino que abrirse hacia otra especialidad, y por eso yo traté de ser hoy día transversal en ese sentido y conversarles sobre los riesgos psicosociales que muchas veces se asumen desde un perfil de la psicología, porque tenemos que integrar a las personas como un todo. O sea, las personas no son solamente una espalda que está sentada frente a una silla, la persona no es solamente la extremidad superior que está digitando, sino que cómo está esa persona, cómo está su ambiente, cómo está
su contexto personal y laboral, y por ende también familiar. Y eso te va a decir cómo tú abordas a ese trabajador o a esa trabajadora. Para los posibles, o para los nuevos, mejor dicho, profesionales, colegas, la ergonomía da harta cobertura o harta opción de trabajo. Yo creo que, y por lo que he visto en mi carrera, una de las disciplinas o especialidades de la KINE que tiene buen abanico de posibilidades de empleo es la ergonomía. Y ahí puedes trabajar en diferentes instancias. La primera, y que a mí siempre me gustó haber trabajado, pero finalmente me fui por otra línea, es la ergonomía del diseño. De hecho, cómo tú puedes diseñar espacios de trabajo eficientes, diseñarlo en toda orden de cosas, o sea, diseñarlo desde lo físico, desde lo estructural, o diseñarlo desde lo digital, que hoy día el trabajo digital evidentemente es una cuestión que está y va a seguir cada vez avanzando más. Después tienes la ergonomía o la salud ocupacional, que se refiere a todos los procesos legales en Chile, que también, dicho sea de paso, nuestro país tiene muy buenas leyes, muy buenas normativas, pero no tenemos fiscalización. Entonces, tenemos muy buenas políticas de cómo hacer que un lugar de trabajo sea saludable, pero hoy día te encuentras con que solo el 30% de las empresas en Chile ha implementado sus medidas ergonómicas que te pide el Ministerio de Salud. Entonces, normativas que ya llevan cerca de 8 años, recién hoy día se están tomando a cabo, y por eso hay una puerta ahí para la ergonomía desde el punto de vista de fuente de trabajo. Y la otra, como a grandes rasgos, que se me ocurre ahora, es justamente la ergonomía ya aplicada a la corrección de puestos de trabajo y a la creación de nuevas formas de trabajo. Ahí hoy día, y juega mucho con las nuevas generaciones, la ergonomía de procesos, la ergonomía de actualizar procesos y llevarlos tal vez a la forma digital o a la forma automatizada, es un desafío permanente. Para algunas personas es una visión negativa del trabajo porque vamos a dejar de existir los humanos trabajando, pero evidentemente siempre va a haber una persona que está a cargo de algún proceso, y aunque sea digital, tiene que haber también un desarrollo desde atrás, y ahí yo creo que la ergonomía tiene muchas formas de trabajar. Y ahí nos referiríamos más a una ergonomía cognitiva o una ergonomía de procesos mentales. Entonces, pucha, yo soy súper apasionado de la ergonomía, entonces si me preguntas, tenemos millones y millones de formas de ejercer la profesión. Nada, como que se imaginan muchas otras opciones, pero creo que esas tres pueden ser a mediano o largo plazo las que se vayan a quedar y las que nos tomen ahí como profesionales de estrella. Muchas gracias, Rubén. Esas serían las preguntas. Rodrigo. Estamos ok, Rubén. Le damos las gracias por tu charla, súper interesante, y siempre nos va a quedar ahí varias consultas más, y como tú eres un apasionado también de la ergonomía, saldrán muchos temas más adelante que también te vamos a invitar a que puedas hacer las exposiciones y las charlas a nuestros invitados y estudiantes también. Feliz. Así que damos las gracias, Rubén, por Gracias a tu usted. tiempo, por participar en nuestras charlas de kinesiología. Así que damos también las gracias a quienes estuvieron presentes conectados en este webinar, y lo invitamos para el día de mañana, para que también a la misma hora, a las 18:30, se puedan conectar con temas principalmente relacionados con agentes físicos, ¿ya? El cual estará a cargo del docente de la Universidad Autónoma, Sebastián López, ¿ya? Así que extendemos la invitación también para mañana y el día viernes, que viene otro tema muy importante. Agradecemos y le damos las buenas noches, ya, o buenas tardes todavía, a todos los presentes, y los volvemos a contar en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao, chao. Chao, Rubén, que estés bien. Gracias. Chao, gracias.